a estas entrevistas. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Nos acompaña un experto, un especialista en procesos electorales. Bueno, pues fue nada más ni nada menos que el presidente del Instituto Federal Electoral. Y hoy sigue analizando los procesos electorales, pero ahora como consultor político. Él es el director general de Integralia Consultores. Así es, Rodolfo. Luis Carlos Ugalde, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por invitarme a platicar con tu amplio auditorio de cibernautas. Pues hoy estuviste en una mesa muy interesante en la presentación de un libro que es Dinero bajo la mesa. ¿Nos puedes platicar un poco en qué consiste este trabajo de investigación? Sí, este libro que invito a que todos quienes nos ven lo puedan leer, que está en versión digital, por cierto. Lo que trata de analizar es lo que en mi opinión es el problema más grave de la democracia mexicana, que es la corrupción en el financiamiento de campañas. El dinero sucio en las campañas políticas. Dinero ilegal. El dinero Porque ilegal. cuando decimos sucio parece que es como del crimen organizado. Y aquí hablamos de dinero ilegal de tres fuentes. Uno es el crimen organizado. Dos es el dinero legal de empresarios o contratistas. De patrocinadores. O de patrocinadores de cualquier tipo que quieren dar dinero a una campaña para después tener acceso al gobierno. Con este dinero buscan, como decías en la presentación, abrirse la puerta. Abrirse la puerta para tener contratos, permisos y un trato con el gobierno, concesiones. Y la tercera fuente de dinero ilegal es el desvío de recursos públicos. Hay gobiernos, en plural, federal y gobiernos de los estados, que el gobernador desvía lana para fondear a sus candidatos de su estado o para fondear candidatos de otros estados o para ayudar a candidatos. Y ese dinero es la tercera fuente, dinero público. De tal forma que esas son las tres cosas que constituyen este río de corrupción. Ahora, de estas tres, ¿cuál sería la más grave? Depende. ¿El desvío de recursos públicos? Depende. Si tú lo mides por monto, así por monto, claro. Es probable que el desvío de recursos públicos por monto sea más cuantioso. En los últimos años, la Auditoría Superior de la Federación ha dicho cuántas irregularidades en el manejo de fondos federales hacen los gobiernos en estados, por ejemplo en Veracruz. El caso de Javier Duarte de los últimos años, que ha sido público y notoria. Digamos, ese sería el ejemplo. Bueno, la estafa maestra es algo reciente, pero desde 2011 se estuvo diciendo que Javier Duarte no reportaba, desviaba dinero de salud, dinero de educación para cuentas inexistentes. Empresas fantasmas. Empresas fantasmas. O empresas de fachada. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está ese dinero que Javier Duarte desvió? O en el caso de Chihuahua, César Duarte ha sido denunciado también por haber usado a la Secretaría de Hacienda, que a través del gobierno de Chihuahua habría desviado dinero para campañas del PRI en 2016. O está el caso de Quintana Roo. Y ahora está el caso de la estafa maestra, en donde a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, presuntamente se hicieron convenios con universidades estatales públicas para monetizar dinero. Monetizar dinero quiere decir sacar dinero del presupuesto, pero tú no puedes sacar, o sea, el dinero no está así en un cajón y lo sacas. El dinero está en cuentas y tú tienes que transferirlo a empresas fachada para que esas empresas fachada saquen el dinero del sistema bancario, entonces sea líquido. Y ya líquido, entonces tú lo mandas a campañas o te lo metes a la bolsa. Líquido, que es dinero en efectivo. En efectivo, así es. El tema central, y una de las cosas que aquí analizamos, es que para tú poder fondear campañas de manera ilegal necesitas dinero en billetes y monedas. Entonces la pregunta es, ¿una empresa cómo le hace para hacer dinero líquido? Entonces, el uso de empresas fantasmas es básicamente la idea de que yo te digo, Rodolfo, te voy a pagar $1,000,000 y tú me vas a imprimir 10 libros. Entonces firmamos un contrato, yo te pago $1,000,000, pero tú no fabricas, nunca imprimes los 10 libros. Sin embargo, yo digo que me los diste, tú me das una factura, yo te pago $1,000,000, me das una factura, y luego, por debajo... se escribe la formalidad. Exactamente, para que ante Hacienda todo haya sido una operación, y luego tú por debajo de la mesa me das $900,000. Entonces yo tomo esos $900,000 y se los puedo dar a un candidato, en efectivo. Entonces no hay rastro. Ese mecanismo de cómo monetizar o hacer líquido el dinero de presupuestos. Por ejemplo, el tema de la estafa maestra. El tema de la estafa maestra es cómo le hace un gobierno para poder hacer líquido dinero. Bueno, entonces el gobierno simula que contrató una asesoría, un curso de capacitación. Universidades o empresas les contrata. Entonces le paga a la universidad
100 millones de pesos para hacer un estudio, la universidad subcontrata a un consultor, ese subcontrata a otro, entonces finalmente el dinero llega a alguien y ese alguien se lo devuelve al gobierno y el gobierno ya lo puede distribuir en efectivo entre campañas. Eso es básicamente lo que ocurre. Entonces ese es el problema que está ocurriendo, que hay mucho dinero en efectivo. Y luego, ¿qué pasa? Que si tú le das dinero a un candidato para que gane, una vez que gana, pues le dices, págame, y ¿cómo pagas? Pues le pagas con obra pública, le pagas con permisos, le pagas con contratos, etcétera, obra etcétera. pública. Así es. Ese fenómeno, Rodolfo, está pasando en todo el país desde hace muchos años. El dinero público sería la principal fuente, digamos, de financiamiento ilegal. ¿La segunda cuál sería? ¿El narcotráfico? ¿El crimen organizado? En este libro no analizamos los montos del crimen organizado, pero claramente el crimen organizado da mucho dinero, sobre todo a candidatos a presidentes municipales. Hay regiones importantes en Chihuahua, en Durango, en Tamaulipas, en Guerrero, en donde el narcotráfico no solamente decide a quién da dinero, decide quién gana. El narcotráfico ya está poniendo candidatos. Y a los secretarios de seguridad pública, ¿no? Y entonces, a cambio de dar dinero y hacer alcaldes, puede poner al secretario de seguridad pública. Cada vez más el narcotráfico pone al secretario de obras, porque el narcotráfico ya está fungiendo. No solamente quiere hacer negocio con el trasiego y la ruta de drogas en territorio, sino también quiere hacer negocio con la obra pública. El narcotráfico ya está extorsionando a presidentes municipales y les pide el 10% de su presupuesto. Entonces, ese tema no lo abordamos aquí, pero es importante. Pero por monto yo creo que se le desvío de recursos públicos, y dos, el dinero que dan empresas, contratistas, hoteleros, cualquiera que quiera un permiso, un contrato del gobierno, que da dinero a cambio de un pago. En la presentación que hoy tuvo lugar en Profética, en la librería Profética, manejaron cifras que me parecieron escalofriantes. Una es que por cada peso que se reporta o que reportan los partidos políticos o los candidatos, hay 25 pesos ilegales. Así es, efectivamente las campañas llevan una contabilidad doble. La contabilidad real, donde ponen todo lo que gastan, y la contabilidad maquillada, que es la que entregan a la autoridad. Y esta contabilidad maquillada es una parte pequeña de la real, y es la que se entrega. Y cada vez más los partidos maquillan más y más y más, de tal forma que de lo que entregan a la autoridad, por cada peso reportado, nosotros calculamos ahí que hay 25 pesos que no se reportan y que se gastaron. 1 a 25, ¿por qué tan alto? Pues en parte es porque los candidatos no quieren rebasar el tope, y ocurre que yo te digo, gasté 100 pesos, a ti, INE, y tú vas y checas redes sociales, checas espectaculares en la vía pública, y descubres que gasté de más, y entonces vienes y me dices, tú no me dijiste la verdad, y te multo, me multas. Y entonces, el caso de la multa del PRI, esta multa histórica. Así es. Entonces, finalmente los candidatos y las campañas están tan asustados que me vayas a descubrir, que entonces digo, yo mejor me bajo mucho. O sea, reporto mucho menos de lo que me gasté. Muy poco. ¿La mitad o cuánto es lo que reportas? 30%. El 30% de lo que... De forma que del tope de gastos de campaña. Si me cachas, le vas sumando, y es muy difícil que yo rebase el tope de gasto de campaña. Eso está pasando cada vez más, de tal forma que las reglas del juego se respetan poco en lo que tiene que ver con el tema del dinero. El clientelismo electoral son las estructuras que crean los partidos para ir casa por casa, semanas antes de la jornada electoral, a ir a tomar nombres, a identificar a potenciales votantes, que se dedican a garantizar que vayan a la urna, que el día de la elección... O inhibir a los contrarios, ¿no? Y en ocasiones a inhibir el voto adversarial. Cada vez más, así como tú compras votos, es decir, pagas para que alguien vaya a votar, también inhibes votos. Entonces, o sea, pagas para que no voten por recoges credenciales. Entonces ofreces 2,000 pesos por cada credencial, o 3,000 pesos. Y entonces eso es un costo enorme. Entonces comprar votos o inhibir votos es parte del clientelismo electoral, pero tienes que crear estructuras. Hay entidades en donde necesitas miles y miles de personas que se organizan en pirámides y llegan al nivel de la sección, la colonia, y hay 3, 4 personas por sección o por colonia, y durante 3 o 4 meses están operando la movilización del 100% de este dinero ilegal. ¿Cuánto se gasta en estas estructuras electorales? 60%. El 60%. 6 de cada 10 pesos se gastan en una estructura electoral. Así. Ahora, debo decir que, otra vez,
pues es un poco ficticio, porque tú cómo vas a controlar efectivamente cuánto dinero está llegando al votante. O sea, hay tantas capas de intermediarios que mucho dinero se debe perder ahí. Entonces, este es un tema fundamental, lo del clientelismo electoral. El segundo tema es pagar estrategas. Estrategas desde quien te hace la encuesta, quien te hace de esto, comúnmente se les paga en efectivo. Medios de comunicación. El tercer rubro es pagar cobertura informativa. Bueno, que ahí no funcionó la reforma, ¿no? Se hizo una reforma importante en materia de medios de comunicación, la famosa spotización, y al final el dinero sigue fluyendo en los medios de comunicación. Sí, ha aumentado, de hecho, el problema, y entonces muchos medios son extorsionadores de campañas. Llegan y te dicen, no me pagas o no te cubro. Y o no sales al aire. No sales al aire. O tengo una entrevista muy incómoda. O te golpeo. Entonces muchos candidatos acaban pagando entrevistas, acaban pagando cobertura, y eso cuesta mucho dinero, muchos millones de pesos. Ese es otro tema. Y otro es el enriquecimiento de los operadores y de los candidatos. Más o menos esta es la forma como se gasta en una campaña. De tal forma que al final del día tenemos un sistema inflado, un sistema sin control y un sistema sobre todo que genera deudas muy grandes y que cuando tú pierdes, pues la deuda se borra. Pero cuando tú ganas, quien te fondeó se cobra a lo chino, y se cobra a lo chino porque los donadores de campañas le dan a muchos candidatos. Y entonces, pues mucho dinero lo pierden porque se lo dan a candidatos que no ganan. Entonces, cuando le pegan a la tómbola y le dan dinero a alguien que gana, pues le cobran 3 o 4-1. Y entonces ese gobernador pues se dedica a pagar deudas durante los primeros años de su gobierno. Esa es la realidad y así está funcionando. Por eso, Rodolfo, no hay forma de combatir la corrupción en México si antes no resuelves el tema de las precampañas y de las campañas políticas. Ahí va mi siguiente pregunta. Ahora, ¿qué pasa con aquellos políticos, muchos gobernadores, que tratan de construir una plataforma, una candidatura presidencial desde los gobiernos de los estados? Lo vimos en los tiempos del viejo PRI, con Roberto Madrazo, con Manuel Bartlett, y recientemente en Puebla lo vimos con Rafael Moreno Valle. Él era gobernador de Puebla y desde Puebla pretendió construir una candidatura presidencial. Sí. Y se decía que mucho del dinero público de las arcas de Puebla estaba invertido en otros estados en campañas políticas. Así es, eso es real. Eso es parte de la anécdota que se escucha en todos lados, que el exgobernador de esta entidad se dedicó a... ¿Y esto es manera de documentarlo? O sea, ¿a cuánto ascendería ese recurso? No tengo idea, pero lo único que yo sé es que se comenta, se dice, también se dijo del expresidente Peña Nieto, que como gobernador del Estado de México se dedicó a hacerlo para construir una plataforma de aliados. ¿Su candidatura presidencial? Su candidatura. Y una de las razones que se dice es que ya siendo candidato a otros gobernadores, o sea, aquí el tema es que hay gobernadores que fundan campañas de otros candidatos a gobernadores. Y luego los candidatos a la presidencia van y le piden dinero a los gobernadores en funciones. Entonces se hace un círculo de impunidad. Cuando uno piensa por qué los gobernadores han salido tan abusivos con los recursos públicos, es porque muchos de ellos fundaron campañas a la presidencia o fundaron campañas de otros gobernadores. Duarte. Y entonces eso te lleva... O sea, el problema es que esto te genera un problema. Antes de llegar a la silla del gobierno, ya tienes compromisos que pagar y ya estás atado de manos. ¿Cuál sería la solución? El tema es cambiar el enfoque. Hasta hoy lo que se ha dicho es que hay que fiscalizar, hay que castigar. Pero la fiscalización no ha funcionado. No funciona porque es dinero bajo la mesa. Entonces, por más que saquemos unos lentes muy potentes... Y se hagan reformas, y se hagan... Si el dinero está por debajo de la mesa, nadie lo va a ver. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es romper la lógica del juego. La lógica del juego significa que yo soy donante y te doy dinero a ti para que tú me pagues. Yo quiero comprar acceso en tu gobierno. Entonces hay que romper esa lógica. ¿Y cómo se rompe? Primero, yo necesito dinero en efectivo para darte lana a ti. Entonces hay que dificultar la obtención de dinero en efectivo. Como los sicarios. Necesitan armas para hacer negocio de tráfico de drogas. Si no tienen armas, son delincuentes comunes que no tienen poder. Igualmente, un fondeador de campañas que no tiene efectivo, pues es un animal desnudo. Entonces necesitamos reducir la liquidez de las economías, bancarizando las operaciones de los gobiernos, combatiendo las empresas fantasma, combatiendo todos estos mecanismos de defraudación fiscal que hacen que yo pueda tener dinero en efectivo. Tenemos que reducir eso. Dos,
tenemos que impedir que tú, gobernador, puedas pagarme a mí con obra o con permisos ¿Y de eso gobierno. cómo? Bueno, hay que combatir las adjudicaciones directas, ¿Vía transparencia? hay que regular la proveeduría, hay que hacer públicas todo lo que tiene que ver con contratos, asignaciones y permisos. Es sorprendente, pero eso no es todavía transparente. Todavía... Bueno, y cuando hay transparencia hay también una gran simulación, porque a veces se transparentan los contratos y resulta que se hace una gran licitación. Esa licitación, uno conoce al ganador, se hace un concurso, una licitación incluso internacional, y resulta que uno es la empresa que gana la licitación y la empresa que ejecuta la obra termina siendo otra. Bueno, es que hay mucha simulación, la transparencia no es suficiente, no solamente se trata de saber quién ganó, sino cuánto se desvió del precio original, quiénes son los accionistas, en qué otras entidades han trabajado. O sea, hay un reto muy grande, eso no solo en transparencia, sino en la ejecución de la obra, cómo se adjudica, por qué se adjudica, cuáles fueron... Hay un tramo enorme que cumplir. Sí, en la presentación del libro ustedes mencionaron otra alternativa, el hecho de hacer obligatorio el voto. Esa es otra medida que proponemos, que todo el mundo vaya a votar. Hoy, ¿Eso es posible? pues se puede hacer posible, sí se puede hacer posible. Se ¿Y dice, cómo penalizas al que no vota? puedes castigarlo de varias maneras, con una multa. Todo esto es complicado de operar, estamos conscientes de eso. Pero tú puedes establecer una multa o puedes decir, si tú no votaste, Rodolfo, no puedes sacar tu licencia de conducir o no puedes sacar tu credencial de elector. El nuevo gobierno federal está implementando muchos programas sociales nuevos y no sabemos quiénes son los beneficiarios. Si en México hubiera un padrón nacional de proveedores de gobiernos, donde pudieras tú cruzar la información de Puebla con Chiapas y Tlaxcala. 2, hubiera un padrón único de beneficiarios de programas sociales. Único, donde tú pudieras ver a todos. Con esas dos cosas, combatirías y reducirías muchísimo el problema de la corrupción en las campañas. En un sistema democrático consolidado, ¿ya existe la obligación de ir a votar? Bueno, hay muchos países donde el voto es obligatorio y es ejecutable. Muchos países de América Latina lo tienen. Argentina lo tiene, Brasil lo tiene, Perú lo tiene. Otros países... ¿Y se evitan esos problemas? Hay problemas, pero al menos el hecho de que mucha gente salga a votar inhibe esta práctica del clientelismo. Ahora bien, déjame decirte algo. El clientelismo también se inhibe cuando hay un ganador contundente y claro. O sea, cuando un ganador en las encuestas va 20 puntos arriba, pues la verdad es que no tiene ningún incentivo para invertir en clientelismo. Pues va a ganar. Va a ganar. Es el caso de Puebla. Yo sí veo que el candidato puntero sí está invirtiendo en clientelismo, ¿no? No estoy seguro. Bajo la lógica de nuestro libro, sería un mal negocio hacerlo. ¿Por qué es un mal negocio? Porque probablemente va a ganar por el efecto arrastre de López Obrador y la popularidad de Morena. No tiene por qué invertir demasiado dinero para ganar. Yo pensaría lo mismo, y pensaría lo mismo, que tampoco tiene mucho sentido estarlo atacando y estarlo desacreditando, pero eso es lo que estamos viendo en la elección de Puebla. En el tema de la inversión en clientelismo, yo supondría que se está invirtiendo poco porque pues porque no hay mucho negocio. Y lo mismo, quienes quieren fondear al candidato que va en segundo lugar, pues tampoco hay mucho incentivo en que invertirle en clientelismo. Sí, claro. Porque por más que le inviertas cuando hay 20 o 15 puntos de diferencia, no vas a comprar una elección así, no hay manera. También es necesario decir algo, Rodolfo. El año pasado muchos candidatos de Morena ganaron sin hacer campaña. Sí, sin ser conocidos. Tenían un conocimiento de menos de 20 puntos y terminaron ganando las elecciones. Entonces hay muchos candidatos de Morena que llegaron al cargo con poca experiencia, lo cual es muy mala noticia, pero también sin deudas. Es la primera vez que ocurre eso en mucho tiempo. Esta generación... Sin deudas y sin compromisos. Y sin conocimiento. Esta primera generación o camada de gente de Morena que llegó así, de repente aterrizó en un cargo que no tenían experiencia y conocimiento y no hicieron campaña, tienen la gran oportunidad de reformar el sistema para evitar la corrupción en las campañas. Después el sistema se come rápidamente a los actores, rápidamente. De la forma que yo siempre he dicho, ¿por qué hay que hacer esto ahora? Porque Morena puede, porque algunos, no todos, pero muchos de los que ganaron lo hicieron sin haberse endeudado y por lo tanto tienen pocos compromisos. En poco tiempo esto va a cambiar y va a ser Morena probablemente sea parte del mismo problema de los otros partidos. Pues Luis Carlos Ogando, muchas gracias. Gracias, por esta Rodolfo. entrevista.